presentación y después haremos el formato. Entonces, si quiere, vamos a empezar por las damas. Adelante, Yadira, si quieres puedes prender tu cámara. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bendiciones a todos, Guido, Gustavo Macha, José Rodríguez. Pues es un gusto nuevamente compartir con ustedes este debate sobre ídolos, imágenes sagradas. Así que, pues, mi nombre es Yadira Gómez, estoy aquí en Chiapas, México. Soy cristiana evangélica, ex católica, antes era católica, ahora convertida al cristianismo evangélico. Así que esa es mi presentación. Gracias, bien. Vamos entonces ahorita con el diácono Gustavo Macha. Adelante, diácono. Sí, buenas tardes, muchas bendiciones a cada uno. Para mí es un gusto nuevamente venir a compartir con unos grandes amigos, con mi hermano Guido, obviamente con muchísimo respeto, mucho cariño a todos nuestros amigos que también católicos, obviamente, y no católicos. Acá vamos a demostrar realmente que nuevamente donde estamos reunidos y Jesús estará también presente con nosotros. Donde estamos dos o más reunidos en su nombre, Él estará presente y siempre lo haremos con mucho respeto. Muchas bendiciones. Gracias, señor diácono. Ahora vamos también con José para que también se presente. Adelante, José. Buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, pero soy hecho en México y sí, pues un gusto, un privilegio y una bendición otra vez compartir este diálogo debate con el licenciado y teólogo católico Guido Rojas y el diácono también católico Gustavo Macha, lo cual son personas que yo respeto mucho porque se han ganado un respeto en mi persona, en mi corazón, así es que es una bendición para mí y un honor, un privilegio otra vez debatir con ustedes amigablemente y un privilegio y un honor también compartir micrófonos con mi hermana Yadi Gómez, la cual está creciendo como la espuma en su conocimiento, gracias a Dios por esa dedicación a las escrituras. Así es que bueno, a los que nos van a acompañar, católicos o no católicos, bendiciones, Dios los bendiga y como siempre se ha dicho, no, compartan y no importa de cuál lado estén, pero con respeto. Así es que bendiciones. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Bien, gracias. Bueno, yo voy a hacer las veces de moderador y presentador, pero bueno, vamos a tener aquí un micrófono, perdón, vamos a tener acá lo que es el cronómetro para llevar los tiempos. Ya hemos debatido anteriormente, ya no es necesario pues de antemano saber que lo vamos a hacer siempre con respeto, con educación, como debe ser entre los hermanos cristianos. Vamos a tener, hemos acordado el mismo formato de la última vez, que parece importante, no muy extenso, o sea, vamos a tener cada uno 10 minutos de presentación y otros 10 minutos de refuerzo o refutación, como quieran manejarlo, intercaladamente. Esta vez vamos a empezar la parte católica y van a concluir la parte evangélica, y ahí vamos entonces mira, entonces para las personas que vayan llegando, bendiciones, sean todos pues bienvenidos a esta su plataforma, Teólogo Guido Rojas. De antemano, sabe Yadira y José que pueden también retransmitirlo en el canal de Arnold Portilla y no sé si también en el canal de Carlos Manuel Veloz, Fe y Razón, y bueno, en todas las demás plataformas, y también el canal, creo que el diácono también tiene un canal, entonces también de eso se trata, y en Facebook y en demás pues redes sociales. Entonces, no siendo más, de hecho, también si quieren, Yadira, también llevar el cronómetro, también como ustedes quieran, aunque aquí lo voy a poner en pantalla, permítame, vamos a ver, espérate, a ver, no, espérate, voy a cogerla, a ver, para que aparezcamos, ahí ya está. Entonces tú también si quieres, Yadira, me dices entonces también, y empiezo desde ya. A todas las personas también no olviden, todos sus comentarios son bien recibidos siempre y cuando pues se haga con el debido respeto y la debida educación. Entonces voy a ponerlo y faltando 5 minutos lo vuelvo a poner o me dices Yadira y ya después
faltando un minuto. Ustedes también me dirán cómo quieren que manejen también el cronómetro para que también vayan redondeando la idea. Bueno, no siendo más, entonces voy a empezar. Listo, ahí está ya el cronómetro. Bien. Bueno, vamos entonces a hablar sobre este tema, ídolos y imágenes, que también es muy discutido, se ha debatido mucho, sobre todo pues en la apologética, cómo entiende la Iglesia Católica este tema tan recurrente, haciendo la diferencia entre lo que es un ídolo y lo que es una imagen. O sea, nosotros en nuestra teología católica, desde los padres de la Iglesia y también por el mismo fundamento bíblico, por favor apaguen los micrófonos si son tan amables, creo que Yaira lo tiene prendido, hacemos la distinción. Como siempre, vamos a basarme, o sea, esta primera parte lo voy a hacer yo con las Sagradas Escrituras, que para nosotros pues es la primera fuente de revelación sagrada, la iluminación del Espíritu Santo y que nos une también con nuestros hermanos evangélicos. Tengo esta Biblia, es una Biblia católica, es Biblia de la América, de América, esta es de la editorial San Pablo, no es la Biblia de las Américas, esta es una Biblia católica. Entonces vamos a irnos a lo que son el libro del Pentateuco, o sea, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, porque ahí radica todo lo que es pues, la ley de Moisés, los mandamientos, todo lo que fue el éxodo, la salida de los judíos que estaban pues en la esclavitud en Egipto de muchos siglos atrás. Ese contexto histórico, cultural, religioso en que estaba el pueblo judío saliendo de la esclavitud de una nación politeísta, es muy importante y es clave fundamental cuando uno va a estudiar Sagrada Escritura. En este caso también, estos libros, como estamos hablando, que es el Pentateuco o la ley, ¿no? La Torá, como se le reconocen a los judíos, que también pues son base fundamental de lo que son su religión. En el libro de Deuteronomio, o sea, la segunda ley, en el capítulo 27, versículo 15, Deuteronomio 27, 15, donde habla Dios de las maldiciones, o sea, todas las advertencias que le hacía Dios al pueblo judío, para que fuera, sabemos que Dios es un Dios celoso, es un Dios que exige, en este caso Yahvé en el Antiguo Testamento, exige una adoración exclusiva a él. Por favor, apaguen los micrófonos, José también. José, apaga tu micrófono si eres tan amable. Bueno, entonces dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice, no te siguen como habla Dios de una manera muy tajante y muy severa. Dice, maldito el hombre que haga un ídolo. Y hay que tener en cuenta que el término ídolo siempre es en señal de idolatría, o sea, va íntimamente ligada. O sea, el ídolo es una representación de una falsa divinidad que quiere suplantar al único verdadero Dios, el cual es irrepresentable porque es un espíritu divino. Por eso dice Dios, Yahvé Sebaot dice, y ese ídolo puede ser tallado o fundido. ¿Ve? Y ese es el contexto histórico que tenemos que siempre analizar. Y dice, cosa horrible para el Señor. En otras palabras, dice, es una abominación. Es una abominación, es algo que es detestable, algo que es repudiable ante Dios, ante la santidad plena de lo que es Dios en su misma esencia, porque Él no comparte ni su gloria ni su adoración con ningún otro Dios. En este caso, pues dioses falsos, porque todos estos dioses eran dioses mitológicos. Ninguno de estos dioses existió, ni los dioses cananeos, ni los dioses de los egipcios, ni los dioses de los asmorreos, ni de los babilonios, ni de los griegos, ni de los romanos. Todo eso era simplemente salida de la imaginación de lo que eran las religiones politeístas, o sea, las falsas religiones de hombres. Por eso sigue diciendo esta sentencia tan importante, dice obras artífices, mire bien lo que dice, y lo ponen en lugares ocultos. Y quiero que hagan mucho énfasis, lo que está diciendo Dios, está hablando de ídolos en relación a otros pueblos extranjeros que ponen esos ídolos en señal pues de lo que era reverencia o la idolatría para ellos en lugares ocultos, y todo el pueblo respondió que amén, es un término hebreo que quiere decir así sea, de ese por hecho, o ciertamente es tal cual lo que Dios quiere mandar. Bueno, ya haciendo esa advertencia que Dios manda a prohibir quienes hagan ídolos. O sea, porque a veces siempre se critican los católicos, no solamente por las imágenes, ¿no? Porque se hacen esos ídolos, entonces dicen a veces de forma despectiva, yeseros, o sea, porque son de yeso o de madera, dependiendo pues de los mismos materiales en que se hagan estas imágenes religiosas, que para los católicos pues tiene un significado especial. Ahora, otro texto ya con un texto más concreto, no ya en lo que era pues la maldición y la prohibición, sino tal cual el hecho concreto en sí es lo que aparece en el Éxodo capítulo 32. Es un texto muy conocido. Los judíos salen de la esclavitud, atraviesan el Mar Rojo, camino
a la tierra prometida del Canaán, lo que es el desierto del Sinaí, la frontera entre Egipto, Israel. Moisés sube al monte Horeb o a la montaña sagrada, está hablando con Dios, recibiendo las tablas, y el pueblo judío que se desespera. El pueblo judío, como siempre es un pueblo, como dice la Sagrada Escritura, duro de servir, o sea, es duro de entender, siempre llevando la contraria a Dios, murmurando y todo. ¿Qué pasa? Recurren nada más y nada menos a un personaje tan importante como era el hermano de Moisés, que era Aarón, que de hecho más adelante pasaría a ser el primer sacerdote. En este caso, mire lo que dice el texto en Éxodo capítulo 32, versículo 1 y 6, la construcción del becerro de oro. Dice, el pueblo viendo que Moisés tardaba, porque su mirada estaba fija en Moisés como el caudillo y no en Dios, que con brazo fuerte y poderoso sacó el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto después de 10 plagas. Esa es siempre la gran connotación del pueblo de Israel hasta cierto tiempo, ¿no? O sea, la infidelidad, la apostasía, la desesperación, la falta de confianza en los decretos divinos. Dice, tardaba en Moisés en bajar del monte, se reunieron en torno a Aarón, que era pues el representante en ese momento al faltar a Moisés, y le dijeron, anda, haznos un Dios, ¿ve? Que vaya delante de nosotros, ¿ve? O sea, que reemplace la columna de fuego y la columna de nube con que iba dirigiendo a Dios. O sea, este falso Dios iba a representar que el poder en el cual el pueblo judío iba a poner toda su confianza, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés y hombre que nos ha sacado de Egipto. Aarón le respondió con una debilidad impresionante, el mismo que también tenía su callado con el cual realizaron pues esos maravillosos prodigios ante el faraón Ramsés II, pero inexplicablemente dice la palabra de Dios que Aarón antes de protestar accedió, dice, recojan los pendientes de oro de sus mujeres, sus hijos y hijas, llévenlos y los que llevan en las orejas y los traigan. Todo el pueblo se desprendió de los pendientes que llevan en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los tomó en las manos, los fundió, los trabajó en cincel, los fundió y los trabajó en cincel. O sea, el mismo Aarón da a entender que fundió este becerro de oro, como dice, lo trabajó en cincel con sus propias manos e hizo un becerro. Ellos dijeron, y aquí viene lo más importante, Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ahora, ahí está. Primero se hace en el becerro de oro a manos de Aarón. Ahora, ¿qué es también lo condenable? No solamente el ídolo, sino lo que representa también y el culto que se le da, que lo dice aquí en el versículo 5. Aarón, al ver esto, edificó un altar, o sea, al mismo becerro de oro se le edificó un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor al Señor. O sea, están cambiando el título de Señor Adonai, que era exclusivamente de Yahvé Sebaot, en este caso una representación de un falso Dios. ¿Qué pasó al día siguiente? Se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, o sea, sacrificios y ofrendas de reconciliación. El pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. O sea, hubo una fiesta, hubo ofrendas, hubo un altar, hubo unos falsos sacrificios. De hecho, esta es una representación perdón, esta otra es una representación arqueológica que se tiene de un becerro de oro que es más o menos de la misma forma en que se hacían en diferentes pueblos de Mesopotamia. O sea, el becerro o el toro también, inclusive los mismos egipcios también tenían el toro de Apis. O sea, esta es de una posible representación que se encontró en Israel hace 3.400 años antes de Cristo. Entonces da más o menos lo que debía haber sido esa representación del becerro. Ya sabiendo cómo Dios condena quién hace un ídolo, que el ídolo representa falsamente a Dios, que a ese Dios se le hace un altar, se le hace fiesta, se le hace holocausto y sacrificio, en este caso también un sacerdote, que en este caso sería Aarón, porque ese está haciendo la representación entre esa falsa divinidad y el pueblo de Israel. ¿Qué pasó más adelante? Pues nos dice el mismo libro del Éxodo en el capítulo 32, versos del 19 al 20, de qué manera Moisés se indigna ante esta situación. Vamos solamente a hacer énfasis en el versículo 19 y en el versículo 20, donde dice Moisés cuando baja el monte Sinaí y rompe las tablas de la ley. Pero pongamos mucho cuidado en el versículo 19, donde dice, al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, enfureció, arrojó las tablas y se las rompió al pie del monte. Y mire lo que hace Moisés indignado, ¿no? Tomó él mismo, el que había construido su hermano, ¿no? Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta reducirlo a polvo, esparciendo en aguas que hizo beber a los israelitas. Esa es la forma
como Moisés respondió ante esa indignación, ante ese hecho de idolatría. Ahora, aquí viene algo también muy interesante porque es en el mismo contexto que estamos hablando del Pentateuco, perdón, así como Dios prohíbe hacer esta clase de imágenes, esta clase de ídolos, resulta que en el mismo libro del Éxodo, unos capítulos más adelante, que es en el capítulo 35, vamos a hacer desde el verso 30 y 33, aquí viene la contraparte, porque Dios también quiere que haya una imagen sagrada, una imagen que representa también la gloria de Dios, que es esta, que es más o menos una representación artística del arca de Levías. Y aquí está la gran disyuntiva para cualquier persona que estudie las Sagradas Escrituras y sepa la diferencia entre Ya lo se que acabó es... los 10 minutos. Ah, sí, perdón, qué pena. Perdón. Creí que eran 20, sí, discúlpame. Sí. Estas son 10, que ayer tuve un debate y también eran 20. Bueno, listo, después continúo. Entonces sigue Yadira. Sí, yo. Bueno, Yadira, qué pena. Gracias también por acordarme. Gracias por tener esa amabilidad de dejarme pasar esos 30 segundos. Tú me dirás entonces Lo bueno cuándo... que sonó aquí. Bueno, no, sí. No Yo me he también tomado. estaba distraída aquí anotando para... Sí, yo también estaba contento. Abrazo. Y estaba compartiendo el Qué link pena. y me distrae. Lo bueno que sonó. Lo Sí, me había importante olvidado es que... 10 minutos. Bueno, tú me dirás, Yadira. Sí, déjame nada más poner el cronómetro mío aquí. Sí, de hecho aquí va a tener. ¿Y quieres también que te lo pase faltando cuánto? 2 minutos. 2 minutos, listo. Tú me dirás Sí, entonces. 2 minutos. Ya Ok, después de esto. yo no lo voy a poner aquí porque me voy a, mejor, ahí lo llevo, me avisas cuando 2 minutos. Sí, no, claro. Sí, Tú me dices sí. cuándo quieres empezar. Ok, déjame tomar agua. Ahora, después de eso, saludamos a las personas que se van conectando. Hay 21 personas conectadas, ¿no? Gracias a todos. Bendiciones. No sé, no veo si quieres saludar mientras me conecto. Bueno, sí, gracias. Entonces, bueno, aquí está nuestro amigo evangélico Salvador Barragán. Bendiciones para él. También la hermana evangélica Elena Góngora, gracias a ella también por estar acá. A Sas Castico, otro apologista evangélico muy conocido, Martín Ávila, Edelmira Carvajal también, y Esteban Ortega, son las personas que en este momento están haciendo sus comentarios, y tenemos un promedio de 21 personas conectadas. Está siendo pasado en directo desde mi canal Teólogo Guirros, también lo estoy compartiendo en Facebook, en mi Facebook personal y en mi grupo de debate bíblico y teológico Licenciado Guirros. Sí, pues sí, se pueden compartir ahí. El problemita es que iba a ser con Fe y Razón y en el canal de Arnold Portillo, pero hubo un contratiempo y pues ya no, tal vez estén por ahí buscando, así que se hizo aquí, así que si los que están siguiendo pueden compartir, pues sería de bendición. Así que, de hecho también ya ustedes los pueden compartir después en el canal de usted, de Arnold Portillo también, no hay ningún problema. Sí, lo habíamos anunciado ahí en el canal de Arnold para hoy, pero vamos a tratar. Ok. Este es el plan B, pero bueno, aquí estamos. Permítame. Yo voy a apagar mi micrófono y tú me dices cuándo empiezas. A ver si no vuelven a llamar. Muy bien. Yadira? Listo. Bueno, pues el debate es sobre ídolos, imágenes sagradas. Y pues yo, como cristiana que soy, voy a empezar mi exposición dándole toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración al Señor Jesucristo, ya que es el único digno de recibirla. Así como dice Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Muy bien, con esto procederé a definir lo que es un ídolo. Ídolo es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se le adora, se le rinde culto, como si fuera una divinidad, persona o estatua
por la que se siente un amor o admiración de una manera muy excesiva. Viene de la palabra griega idolón, que es una imagen o persona que es elevada a una deidad, que ocupa el primer lugar en la vida del ser humano, en un sentido ya sea terrenal o en un sentido espiritual, como es el caso, por ejemplo, de los artistas. Tenemos como ejemplo a Elvis Presley, ídolo de los Estados Unidos, los Beatles, ídolo de Inglaterra, Francisco Bergoglio, ídolo en la religión católica, Armando Maradona, reconocido como el gran ídolo de Argentina, Pelé, ídolo de Brasil, Nadia Comaneci, ídolo de Rumania, entre otros, muchos más. Ahora, en lo espiritual, por ejemplo, vamos a empezar. En el caso, está el caso de los egipcios, los griegos, los hindúes, los romanos, los de Mesopotamia, de donde salió Abraham, lo que hoy es el territorio de Irak. Todas estas culturas del mundo antiguo han tenido miles de ídolos, o sea que eran idólatras. Ya que como dice Eclesiastés 3:11, el Dios vivo y verdadero puso en el ser humano la eternidad. Lo puso para que nosotros le busquemos con todo el corazón. Es por eso que el hombre, aunque no conozca del evangelio, siempre tendrá la necesidad de creer en algo o en alguien a quien adorar. Por eso se hacen imágenes de distintos materiales y para cada necesidad. Ninguna cultura ha podido vivir sin la idolatría. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía, viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Tenían sus deidades o ídolos que le daban culto, semejante a lo que tienen los de la religión católica, que tienen y celebran un santo cada día. Salmos 135 del 15 al 18. A mí me gusta mucho ejemplificar. En Salmo dice que los ídolos de las naciones son, aquí describe cómo es un ídolo, que son de plata y oro. Ahorita vemos que hay de diferentes materiales, obra de manos de hombre, que están hechos por manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son las que los hacen y todos los que en ella confían. Los católicos dicen que es una estatua y no es un ídolo, ni un dios, y que a la estatua no la veneran, que solo la veneran, que no la adoran. Pero les voy a demostrar que sí con las escrituras. Salmos, vamos a irnos al Salmo 115:4. Aquí vuelve a referir lo que es un ídolo. Dice, son de plata y oro, obra de manos de hombres, lo mismo. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen ojos y no hablan. Tienen ojos y no ven. Dice, en Éxodo 23:24, no te inclinarás a sus dioses, no los servirás, ni harás lo que allá se hace. ¿Y qué cosa se hacía allá? A sus estatuas, a los estatuas de los hijos de Israel, a sus estatuas las reverenciaban, le tenían una alta estima, un valor, una estima excesiva. Ponían su confianza en ellos, le ofrecían sacrificios, incienso y alabanza. Y por estas acciones, Dios las califica ¿de qué? De idólatras. Y luego sigue la escritura, antes bien destruirás sus dioses y harás pedazos sus estatuas. Ustedes solo servirán a Yahvé. Y esto lo estoy usando en la versión católica de la Biblia de Jerusalén y de la latinoamericana. Como podemos ver, para Dios una estatua sí es un ídolo, pero claro, no para los católicos. Aunque le rindan honores, le otorgan atributos como la omnipresencia, porque dicen que los oye en cualquier lugar que estén. Que este es un atributo que solo es de Dios. Le queman incienso, ya vimos que ellos decían, le quemaban incienso a sus ídolos, tal como lo hacía este pueblo de Israel, y esto Dios lo condena. También le rezan, ejerciendo una comunión entre lo espiritual, ¿por medio de quién? Por medio de una estatua que los comunica a lo espiritual.
Esto es idolatría. Eso es en relación a lo que hay en la tierra. Imágenes que se hacen que hay en la tierra. No te harás imágenes de lo que hay en la tierra. Ahora veremos en lo que hay en el cielo. En Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, y te inclines a ellos y les sirvas, hasta mirar al cielo con la intención de otorgarles algún tipo de exaltación, está prohibido. Tenemos un ejemplo como al emperador romano Constantino, que adoraba y era fiel devoto de Mitra, el dios Sol o dios Invictus, introduciendo este rito pagano a la religión católica, que hasta la fecha siguen adorando, solo que ahora le cambiaron el nombre por el de Eucaristía, lo cual Dios condena y prohíbe rotundamente. Esto lo vemos en Deuteronomio 17:3. Dice, ¿qué hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido? Ahora, ¿cuál fue la razón de por qué Dios se enojó con el pueblo de Israel y Moisés no pisó la tierra prometida? La razón fue porque los israelitas se fueron tras dioses ajenos. ¿Y cuáles eran esos dioses ajenos? Eran estatuas que ellos mismos hicieron con sus manos. Como ya vimos que con solo ver e inclinarse al firmamento ya es idolatría ante los ojos de Dios, la rebeldía de Israel es que se fueron tras dioses ajenos, o sea, estatuas. Y el Papa está violando este principio bíblico, ya que él se inclina y le rinde honores a las estatuas, haciendo a un lado al Señor Jesucristo, ya que esa gloria le pertenece únicamente a él. Es importante diferenciar entre inclinarse en un sentido espiritual por la cultura de los países. Por ejemplo, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong, se inclina para saludar. No se está inclinando ante una deidad, ya que él es ateo, o una persona que va a saludar a sus padres. Es por la cultura y educación, no en sentido espiritual, ya que no se les está dando culto a estas personas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le enseñaron la inscripción de la imagen del César en la moneda, él no la rechazó, no la prohibió, ni la mandó a destruir. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con lo espiritual. Al contrario, dijo, lo que es del Estado al Estado, lo que es a la iglesia, ahí separa lo espiritual de lo terrenal. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios les advirtió a los israelitas que no se inclinaran ante dioses ajenos, o sea, a estatuas. Esa fue la primera exhortación que se le dio al pueblo de Israel. Esto lo vemos en Éxodo 23, del 20 al 24. Voy a leer el último, el 24. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Cuando Dios iba a introducir a los israelitas a la tierra prometida, les mandó a que quebraran todas sus estatuas, ya que le rendían culto de adoración, a menos que digan que hay un culto que sin adoración. Esta ordenanza lo vemos en Números 33, del 50 al 52. Leeré nada más el 52. Echaré de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiré todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundación y destruiré todos sus lugares altos. Igual encontramos en Deuteronomio 7:5. Así que no hay ninguna diferencia entre las estatuas de los israelitas con las estatuas de los católicos. Otra vez Dios les está diciendo ídolos a las estatuas. Bueno, ya, hasta ahí termino. Tómate otros 30 segundos. Ok. Sí, otros segundos. Párale ahí porque ya no le tuviste. Ok, a otra les está diciendo estatuas a los ídolos. Por ejemplo, tenemos la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen del Cobre. Hay una cosa muy importante de mencionar, que todas estas ciudades que han tenido sus estatuas o ídolos han sido maldecidas por Dios, porque Dios las aborrece. Por eso insistió tanto en limpiar la tierra de Canaán de estatuas, ídolos e imágenes. ¿Hasta dónde hemos? Ok. Bien. Te di 35 segundos más, al igual que también se lo va a dar a José y al diácono para que sea parejo, ya que se me fue el tiempo. Bien.
Entonces, ahora vamos a darle el tiempo a el señor diácono Gustavo Macha, que es también la parte católica, para que tenga también sus 10 minutos de presentación inicial. Gracias a las personas que en este momento están conectadas. Vamos a llegar a 30 personas. A todos sean bienvenidos a esta plataforma y pueden también compartirlo y hacer sus comentarios siempre y cuando sea con respeto a educación. Señor diácono, usted me dirá cuándo quiere empezar. Sí, por favor, me pones el... Sí, pero primero entonces, sí, ya voy a, pero primero para colocarle el cronómetro. Ya. ¿Listo? Sí, sí. Ahí va. Ok. Entonces, bueno, pues el tema ya lo sabemos muy bien. Voy a empezar a cubrir desde lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los primeros 10 mandamientos? O sea, ¿qué es lo que son los 10 mandamientos? ¿Y por qué realmente se habla mucho acerca de la idolatría desde el principio? Muchas veces nuestros amigos los católicos siempre nos piden respuesta en cuanto a lo que es el Éxodo 20, el capítulo 20. Pero vamos a empezar desde lo más profundo, ¿no? De lo más básico. Desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, se habla acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la base. Ese es el principio de todo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? No tendrás dioses ajenos antes de mí. Delante de mí. Después viene la otra parte. Justo cerca. No hay separación entre las dos cosas, excepto por el hecho de que están separados por versículos. No te harás imágenes ninguna semejante a lo que está arriba en el cielo, ni lo de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás, porque soy el Dios de tu fuerte. Y continúa. Pero la pregunta aquí es, cuando Moisés escribió el Éxodo, ¿hubo acaso versículos y capítulos? ¿Hubieron capítulos y versículos? ¿Hubieron separación? ¿Hubo separación entre el versículo 3 y el versículo 4? No, porque se hablaba específicamente acerca de los dioses. No hablaba de cualquier imagen. Hoy en día podemos ver cómo tenemos héroes de guerra, héroes de la patria, la misma bandera, son pedazos de tela que tienen colores, sin embargo se les veneran. Se siente un orgullo, se lleva en el corazón los colores cuando juega un equipo de fútbol. El equipo mexicano sale a jugar contra Estados Unidos, imagínense la cantidad de gente, la euforia que sale. ¿Por qué? Porque se lleva en el corazón. Esa es la representación de esos colores, la representación de esos héroes, que también se les ponen flores, también se les pone mausoleos, se les construye estatuas. Pero sin embargo, nuestros queridos amigos dicen, está prohibido por medio de Dios tener estatuas que representan al sacrificio más póstume de toda la humanidad, el sacrificio de nuestro mismo Dios, el sacrificio de nuestro mismo Jesús. Tenemos que tener prohibido, no podemos tener una estatua de nuestro mismo Jesús, no podemos tener una estatua del modelo de María o de aquellos que dieron su vida por preservar la doctrina cristiana. ¿Quién fue el que realmente estableció los versículos y capítulos? Fue un arzobispo católico en el año 2026. Entonces, no podemos decir de que desde el principio, desde el Éxodo, desde el momento que Moisés escribió el Éxodo, ya se tenía en mente la separación entre esas dos partes. La otra parte que me parece muy importante mencionar es ir un poquito más a la base cultural, a la cultural judía. Fíjense aquí mismo cómo tenemos acá a los judíos al frente del muro. ¿Al frente del mundo qué cosa? ¿Están adorando acaso el muro? ¿Están haciendo idólatras porque están parados frente de la pared y están dando culto? Lo que nuestros ojos ven es que están siendo idólatras, están dando culto al muro. Sin embargo, ellos conocen muy bien lo que significa la palabra Hishtahava. Hishtahava es una palabra que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que significa? Significa adorar, pero no adorar desde el punto de vista físico,
adorar desde el punto de vista del corazón. Por eso es que Jesús muy claramente dijo, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. No dijo con todos tus ojos, ni dijo con todas tus manos, ni dijo con todo, ¿me entiendes? Con todo tu cuerpo físico. No dijo con la carne. Adorar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso es lo que se refería y eso es a lo que se refiere la palabra Hishtahava, ¿no? Que viene también, nuevamente la encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí la diferencia bien clara. Una diferencia muy clara es de que en esta palabra Hishtahava no se puede comparar a la traducción griega, que viene a ser proskuneo. La palabra griega proskuneo realmente significa también postrarse, adorar, pero es la primera vez que realmente aparece la palabra de adoración como algo físico, como una representación física, como el arrodillarse ante él. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían muchos dioses. Ellos tenían dioses humanos, igual que los romanos. Entonces, arrodillarse ante una persona era muy diferente que el arrodillarse ante algo divino del Dios Yahvé, del Dios, como ustedes lo llaman, del Dios Jehová, ¿no? Del Dios Supremo. Entonces, por eso, la definición de adoración, para tanto como en el griego, como en el español, como cualquier otro, en otro idioma de hoy moderno, un idioma moderno, el término de adoración viene completamente fuera de foco de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que es la palabra Hishtahava, ¿no? Nuevamente, ¿no? Esta palabra en su sentido original se refiere a una postura del cuerpo, una disposición interna. No se refiere, o sea, no solamente se refiere, solamente se refiere a la postura. Pero la oración, el culto que se le da a Dios, viene a ser desde la parte interna. Así como cuando nosotros vemos una película o vemos una foto de una persona que ya nos dejó y recordamos a nuestros padres, a nuestros abuelos y sentimos una nostalgia. Ese amor, ese es el mismo sentimiento que nosotros tenemos cuando vemos nosotros a María o cuando vemos una imagen de Jesús, ¿no? Ahora, otra cosa que me parece muy importante, quiero hacer esta comparación, y acá hay hincapié muy grande. Jesús mismo, como también lo dijo la amiga Yadira, dar al César lo que es el César. Pero algo que es muy claro que también Jesús mismo dijo, y eso se lo dijo cuando estaba hablando con Nicodemo en el capítulo 3. En Juan capítulo 3. Y dice, si he dicho cosas terrenales, no creéis como creéis que os dijera, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, si el cielo descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dijo, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y acá está bien claro. Jesús mismo se puso al lado de una imagen. Él se hizo se asemejó a una imagen. ¿Por qué? Porque así tenía que pasar, así tenía que ser, ¿no? Entonces, digo, si él estuvo en contra de la idolatría, entonces, ¿por qué también se tuvo que asemejar él mismo a una imagen de bronce, a la imagen de Moisés, ¿no? Ahora, quisiera tomar un poco más de tiempo, y yo creo que les había prometido la vez pasada, porque hablamos acerca del tema de la cruz. El tema de la cruz es algo también, nuevamente, es una imagen que nosotros usamos, nuevamente, porque lo vemos acá cuando Cristo está crucificado. El sello de la cruz realmente viene, y eso lo acabo de predicar hace 2 días, viene de la palabra, viene de en sí del contexto judío, del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo consta de una letra que se llama el Tau, que es el omega. El omega el omega del siglo, de la época de Daniel, de la época de los profetas, tenía esta forma. O sea que ya era la forma, era el sello de Dios. Este era el sello de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, se refiere al omega, traducido en hebreo, decía, este es el Tau. El Tau es lo que viene a ser el sello de Dios, por eso que los católicos siempre nos persignamos, porque es el sello de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos haciendo no la señal de la cruz porque Cristo fue crucificado, sino estamos haciendo una señal porque es una señal del sello de Dios que viene del Tau, ¿no? Y dice acá bien claro, yo vine acá para decir la verdad, todo lo que es verdad. Justo lo estaba explicando el domingo. La palabra verdad ¿cómo se llama? En hebreo es
contiene las letras, la primera letra de la palabra verdad es el alfa y la última palabra de la palabra verdad continúa el tau. ¿Qué cosa es la verdad? Es Dios mismo. ¿Bien? Y con eso creo que ya estoy justamente más o menos bordeando ya mis, 30 segundos. Así que otra cosa, bueno, antes que también si me queda creo que me dejan hasta las 10:30, un minuto más. El calendario romano de hoy mismo, el calendario anual, el calendario romano y el judío contienen muchos meses con nombres de ídolos. Fíjense los días de la semana hoy. El lunes es el día de la luna. El jueves es el día de Júpiter. El sábado, día de Saturno. El domingo es el día del sol. Y dígame, ¿ustedes no creen en esas fechas? ¿Ustedes no creen en esos días? Entonces ustedes también, ¿por qué creen en esos días si son objetos del sol? Están dando culto también en esas fechas. Los meses del año, miren, agosto. Agosto es en base al calendario romano del César, Augusto. Así que ahí estamos. Tiempo. Gracias. Bien, listo. Entonces ya el diácono Gustavo Macha hizo su primera participación y ahora vamos entonces a complementar la otra parte de la exposición de la parte evangélica de José Rodríguez. En este momento tenemos 31 personas conectadas. A todos le damos gracias por estar acá y los saludamos afectuosamente. A la señora Flor Morena, Briel Benítez, Martín Ávila, que también está muy activo en el chat, Edelmira Carvajal Areiza también, Armando García, San Castico, son personas que también están en ese momento haciendo sus comentarios, Esteban Ortega, Ivancho Alvarado también, Armando García, Raúl Esquina, Esteban Ortega. Bueno, son las que en este momento veo que están activos en el chat. Edelmira Carvajal Areiza también. Son Briel Benítez. Pues son las que alcanzo a mirar acá. Y ya los otros también. Elena Góngora, ya la hemos saludado. Salvador Bargán y demás. Bueno, a todos, mil gracias por estar acá. Bueno, vamos ya llegó aquí también nuestro amigo Pedro Gómez, también un saludo especialísimo a nuestro amigo evangélico Pedro Gómez. Bueno, vamos entonces con la participación de José Rodríguez. Tú me dirás, José Rodríguez, tienes 10 minutos 30 segundos. Tú me dices cuándo quieres iniciar. Yo estoy listo desde ayer. Listo, ya. ¿Empiezas, José? Así es. Bueno, primero tenemos que empezar a dividir los dos pactos. Primeramente, el Tanaj, como le llaman los hebreos, o el Brit Hadashah, son muy diferentes. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por el Señor Jesucristo. Así es que ahí divide la gracia y la verdad y la ley. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, dice el libro de los Hebreos capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1:1, dice, porque Dios en otros tiempos nos habló de muchas maneras y por los profetas y de muchas maneras a nuestros padres, dice, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, por el cual constituyó el mundo y ahí sigue. Okay. Y todo lo demás. Entonces, vemos que ahí el Dios en el pueblo antiguo, en el mundo antiguo, o sea, en el Nuevo Testamento que nosotros conocemos, les habló de muchas maneras, representaciones por fuego, por teofanías, en sí, muchísimas maneras de presentarse, como dice el escritor de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Ya dije Juan 1:17, que la ley vino por Moisés, la gracia por medio del Señor Jesucristo. Así es que se dividen los dos pactos y el Señor Jesucristo deja bien claro allí en Hebreos 1:1 que Él es el que vino a darle nueva forma, el que ahora Dios se comunica a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vemos Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando dice que Dios se hace visible a través de su creación. Dios se hace visible a través de su creación, entendida por medio de las cosas hechas, por medio de todo eso, así que no hay excusa. Eso es para los ateos. Para lo que yo voy, que Dios
se manifiesta a través de su creación. El mundo espiritual es muy diferente. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a otra dimensión. Ya no salimos de la dimensión, la dimensión empírica, lo que es el empirismo. El ateísmo se deja llevar por el empirismo. Nosotros no nos dejamos llevar por el empirismo. Nosotros nos dejamos llevar por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros vemos algo, ya no es fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no viene de fe es pecado. Y entonces dice 2 Corintios 5:7, 2 Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. Entonces vemos que cómo pone todas las bases, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, que el mundo espiritual no se ve. El mundo espiritual no es de ver, el mundo espiritual no es de tocar, no es de palpar, no es de sentir. El reino de Dios es de ver. Cuando nosotros nos arrimamos a Dios por medio de una imagen, estamos, estamos desobedeciendo a Dios y estamos saliéndonos de esa dimensión natural de la cual Él nos trajo y nos llamó, lo cual es el mundo terrenal. Eso que quiero que quede bien claro. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Es un mundo espiritual al cual nosotros nos estamos enfrentando cada día. No es una imagen, no es una imagen. Por fe andamos, no por vista. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. O sea que cuando nosotros venimos a Dios, nosotros Él nos mete, nos saca de este mundo y nos mete al suyo, al reino espiritual. Y el Señor Jesucristo, siempre que puso ejemplos como el reino espiritual, porque el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante. Eso lo vemos en 4 capítulos: Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 27, como el Señor Jesucristo repite constantemente: el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos, el reino. Un reino, ya sabemos que viene de un reinado, es un poder, es un poder. Mucha gente no entiende qué es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es un poder, pero es un poder espiritual donde no se ve, donde solamente hay que creer. También Pablo también lo especifica muy bien, haciendo lo que es las imágenes a un lado, en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 16, para el que esté anotando. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 16, cuando dice que quién conoció la mente de Dios, y luego más adelante dice, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, porque ya el contacto de nosotros y Dios es espiritual, no es nada visible. El reino de Dios no es nada visible. Si Dios hubiese querido dejar algo visible, eso es muy importante, que cuando hizo las tablas de la ley allá en capítulo 32 y capítulo 34 de Éxodo, que las rompió Moisés, las volvió a hacer y se volvieron a desaparecer. El arca se desapareció, todo se desapareció. ¿Por qué? Porque no es físico nada. Ni Dios, ni los profetas, ni Jesucristo, ni los apóstoles, nadie dejaron nada, nada. En Isaías 27, Dios escribió algo similar a lo que escribió el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, Juan capítulo 8, en la mujer adúltera, cuando escribió en la tierra y no dejó nada. Hacer una imagen es violar los principios de Dios e ir contra Dios. Ahora, vemos el arca de la alianza allá en 2 de Samuel capítulo 6, segunda de Samuel capítulo 6, cuando tenían los dos querubines, y luego más adelante en Jeremías 3:16, cuando ya no se sabe nada del arca, Dios la destruye porque el pueblo usó toda la representación que Dios tenía, las usaron como ídolos. Por ejemplo, cuando Dios manda a hacer la serpiente de bronce
Números 21:8. Después en Segunda de Reyes 18:4 la destruye, porque el pueblo, como dijo mi hermana, el mundo es idólatra, el ser humano es idólatra por naturaleza, es idólatra por naturaleza. Por eso en el Nuevo Testamento Dios hace completamente todo invisible. Eh, Vemos el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando le dice, y Dios es espíritu, y los que le adoren tiene que ser en espíritu y en verdad. Vemos que todo, cuando Dios se refiere al mundo espiritual, quita todas las imágenes, y Dios es espíritu. Tenemos que dejar bien en claro que el mundo espiritual no es empírico, el mundo espiritual es invisible, todo, como dijo, y esto lo podemos ver en Hebreos, en Hebreos 11, en Hebreos 12, en todo el Nuevo Testamento habla de que todo es invisible, todo el reino de Dios es invisible. Cuando nosotros creemos en Dios a través de una imagen, repito, estamos violando ese principio de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es completamente imposible agradar a Dios. Cuando dice imposible es que no se puede agradar a Dios de otra forma. Más aparte, cuando nosotros tenemos una imagen, quiere decir que Dios está lejos. Porque si nosotros tenemos el ser querido cerca de nosotros, ¿para qué vamos a ver su fotografía? No tiene caso. Si nosotros vamos a tener una imagen de alguien que está cerca con nosotros, sería una tontería estar con la fotografía en vez de estar con la persona. Entonces Jesucristo dijo, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces no podemos mezclar eso, lo espiritual con lo terrenal. Y como dice otro encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Mateo, ¿cómo se llama? Tomás, le dijo, cuando Tomás le dice, muéstrame los clavos y muéstrame todo. Y el Señor Jesucristo le dice, porque me has visto, creíste, y ahí saben todo el rato, pero no quiero perder tiempo. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es muy importante. Cuando yo me topé ese versículo, esta cita está en Juan capítulo 20, versículo 29. Recuerden, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es que no es por vista, como dijo el mismo Pablo, 2 Corintios 5, 7, por fe andamos, no por vista. La única imagen que Dios dejó fue la imagen del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Jesucristo es la imagen de Dios. No hay otra imagen que Dios nos haya dejado excepto la imagen del Señor Jesucristo. No hay otra imagen. 70 veces 7 no la hay, no la hay, no la hay, no la hay. La única imagen que Dios dejó fue la de el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos es un reino espiritual. Y el Señor Jesucristo se fue y nos dejó su Santo Espíritu. Termino. Tiempo. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, entonces también José también hizo su presentación de 10 minutos. Vamos entonces a la segunda parte, que sería la de refutación o refuerzo. También vamos a tener 10 minutos y empezaría yo. Bueno, aquí tengo otra vez el cronómetro, así también a Yadira, que por favor también lo tenga por si de pronto me pasa, porque es que uno se concentra mucho, pero bueno, ahí tenemos ya a nuestra jueza también. Ahí está nuestra. Que me está checando. Sí, que suene la chicharra ahí. Te voy a dejar pasar 2 minutos para que nos den más nosotros. Bien. Es cierto, adelante. Bueno, entonces vamos otra vez con 10 minutos y inicio ya. Bueno, listo, ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces en el mismo respeto, amabilidad y cordialidad que estamos llevando este debate, porque así es que deben ser las cosas de los cristianos. Voy a empezar con lo que decía Yadira, porque esa cita del Salmo 115 es muy recurrente, es bien interesante,
donde el mismo Dios se queja, dice desde el versículo 1, no por nosotros, Señor, no por nosotros, haz honor a tu nombre, muestra tu amor y lealtad, que no digan los paganos, mire bien, el contexto son los paganos, ¿ve? ¿Dónde tienes a su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, porque la morada de Dios es el cielo, Él puede hacer todo lo que quiera. Ahora, aquí va a ser la contraposición, sus dioses, lo mismo, el ambiente es politeísta, en cambio son simple plata, oro, ídolos, recalca que esos dioses son ídolos en señal de idolatría, hechos por manos humanas, y interesante eso, hecho por manos humanas, y da todas las características que ya Yaira dijo, que tienen boca y no hablan, entonces cosas, y dice que son de oro y de plata. Ahora, la contraposición, como decíamos, lo importante de este caso es que en ese mismo ambiente, el mismo Dios también designa a una persona por su misma divino decretos de que hiciera no un ídolo, como fue el caso del becerro de Aarón, sino una imagen que era muy representativa, al cual José hizo alusión, que es el Arca de la Alianza, y es con la aprobación de Dios. Aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 35, versículo 30 en adelante, dice: Moisés dijo a los israelitas, el Señor ha llamado por su nombre, o sea, un designio de Dios, ¿a quién? A un hombre llamado Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de qué, nótese bien, lo ha llenado de qué, de Espíritu de Dios, o sea, la mismo el Espíritu Santo que venía en el Antiguo Testamento, que también cubría a los profetas y a los demás, o sea, la unción que venía del Antiguo Testamento, dice, y lo ha cubierto de sabiduría, inteligencia, o sea, dones especiales y habilidad para toda clase de trabajo. Vamos a ver cuál, versículo 32, para hacer proyectos y realizarlos en qué, lo mismo, de los ídolos, en oro, plata y bronce, para grabar piedras de monturas, para tallar la madera, lo mismo el Salmo 115, pero en contraposición a los ídolos, para llevar a cabo toda clase de trabajo. Y en el capítulo 37, el mismo libro del Éxodo, del versículo 1 en adelante, nos dice que este personaje que tenía esa unción especial, ese espíritu que venía de Dios, dice, construyó el arca. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, de 1,25 m de largo por 75 centímetros de ancho y 75 de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una moldura. Fundió para ella 4 anillos de oro para sus 4 pies, 2 a un lado y 2 a otro. Hizo las barras de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó por los anillos de los lados del arca para poderla llevar. Hizo en el propiciatorio de oro puro 1,25 m de largo por 75 centímetros de ancho. Ahora, lo más importante es lo que dice en el versículo 7, que sería contraposición a lo que decía Yadira, de no hacer las alas extendidas hacia arriba, ¿ve? Cubrían con ella el propiciatorio y sus rostros, uno al frente del otro, miraban el propiciatorio. Estos eran los 2 querubines de oro. O sea, imágenes de seres alados que también cubrían ese propiciatorio. Lo más interesante es que si usted ve también el libro, varios textos del Antiguo Testamento, o sea, la sequina, o sea, la gloria de Dios cuando bajaba, descendía en el arca, y el propiciatorio, de medio de estas 2 imágenes, era que Dios daba sus oráculos a Moisés y a los profetas y a los sacerdotes, como también fue el caso de Josué 7:6, que se arrodilló ante el arca. Entonces, aquí vemos también la contraposición. Si vamos a hablar otra vez del mismo ambiente bíblico, es importante hacer una clara distinción exegéticamente en lo que estamos hablando de ídolos, quiénes los fabricaban, con qué intenciones, idolatría, politeísmo, y lo que eran estas imágenes, en este caso, una imagen muy representativa, que era el arca de la alianza. Ahora, hay algo también que aparece en el libro de los Reyes, que es también es cuando el mismo Moisés, el mismo Salomón, construye lo que es el templo. Y voy a hacer referencia a lo que dice en Primera Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 28, donde dice dotación del templo. Eso lo hizo todo por iniciativa propia Moisés, ¿no? Salomón. Dice, puso en el lugar santísimo, o sea, en el lugar más sagrado, 2 querubines de madera de olivo de 5 metros de altura. Cada una de las 2 alas de los querubines medía 2,5 metros, o sea, 5 metros de extremo al otro. La medida y la forma eran las mismas para ambos querubines. La altura de los querubines era de 5 metros. Colocó los querubines en el centro del lugar santísimo, ¿ve? Y allí estaban con las alas desplegadas, de modo que una ala de uno tocaba la pared y otro ala tocaba la pared opuesta. Las otras 2 alas se tocaban una
otra medio del edificio y también revestido de oro de los querubines. Ahora, lo que no saben, no sé si nuestros amigos evangélicos, Yadira y José, deben de saber que esos querubines eran representaciones de falsas deidades que también habían en templos paganos. Y Dios no condena eso, porque lo voy a hacer de esta, que es el diccionario Holman, es un diccionario evangélico que tiene un premio, cuando nos va a hablar sobre lo que era el templo, lo que fue el mismo diseño del templo. Y los querubines era la forma como también los antiguos politeístas también tenían sus lugares de culto. Eso es algo que me gustaría que me explicaran eso. Dice así en este diccionario enciclopédico evangélico, página 1492. Este diseño es bastante similar al del templo de Jerusalén, el primer templo construido que no queda nada, no queda ningún vestigio arqueológico. Este diseño es bastante similar al de varios templos de los sirios y cananeos excavados en las últimas décadas en Azor, Laquis, Tel y Tainá. ¿Y qué nos dice de los querubines del templo? Dice, la decoración consistía en famosos ornamentos artísticos fenicios, diseño de flores con querubines, lo mismo del templo, flores y palmeras. El lugar santísimo, un cubo sin ventanas de unos 9 metros y un interesante hallazgo de las investigaciones arqueológicas en la reconstrucción de la forma de estos antiguos querubines. ¿Se trata de qué? Se trata de esfinges de estilo egipcio, leones alados con cabezas humanas, como los que se encuentran en los apoyadores del trono de un rey cananeo, en uno de los mastines de Megiddo. El arca con sus propios querubines guardaban la parte superior del propiciatorio, el estrado de Yahvé. Debajo de estos maravillosos querubines, Dios estaba entronizado de manera invisible. O sea, eso no se explica cómo es posible que el mismo Dios que condena la idolatría también permitiera que estos mismos esfinges que estoy mostrando acá eran de culturas fenicias, griegos, sumerios, romanos, aquí está también, como aparece también en unos templos babilónicos. Pero lo curioso del caso es que Dios, cuando Salomón hizo el templo, no tuvo ninguna objeción, porque dice también en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 6 y 7, cómo después de toda esta construcción, Dios toma posesión y él le agrada todo lo que había hecho Salomón, independientemente de que tuviera unas esfinges que también hacían parte de la decoración de los paganos. Dice en el versículo 6 y 7 de Primera de Reyes 8, 6 y 7, dice, las barras eran tan altas, perdón, sí, 6 y 7, dice, aquí está, los sacerdotes pusieron el arca de la alianza del Señor en el lugar santísimo del templo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines tenían las alas extendidas y daban sombra al lugar del arca, cubriendo el arca con sus barras. Y dice en el versículo 10 y 13, dice lo siguiente, presencia de Dios en el templo. Dice, mientras los sacerdotes salían del santuario, una nube llenó el templo del Señor, o sea, la Shekinah, de modo que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio a causa de la nube, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón exclamó, tú, Señor, has dicho que vives en la nube oscura, yo te construí una casa donde resides, el lugar donde vivas para siempre. Y algo también muy curioso, como decíamos inicialmente, de los ídolos. En los templos de los ídolos, el lugar más recóndito era donde están los ídolos. La misma forma, la misma estructura, el mismo diseño que está el Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza estaba en el lugar que era el Santo Santorum, o sea, el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para la fiesta de Yom Kippur. Ahora, dice José, no sé dónde dice que, bueno, la serpiente de bronce no tengo tiempo ahorita porque esa después fue Nejustán y fue destruida por el rey Josías en Segunda de Reyes 18:4. Pero lo que es el arca de la alianza, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice, entonces se abrió el templo de Dios y el que estaba en el cielo se vio su templo y vio en el templo el arca de la alianza en medio de rayos, o sea que era la teofanía de Dios, voces, truenos, terremoto y un fuerte granizo. O sea que no entiendo de dónde nuestro amigo José dice que el arca de la alianza fue destruida, porque aquí en el último libro Apocalipsis y Revelación, vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, Juan en la isla de Patmos tiene una visión. ¿Y qué es lo que vio? Vio el templo de Dios, o sea, el templo de Dios, la Jerusalén celestial, la que va a bajar en el cielo, y en medio de ese templo estaba ¿qué? El arca de la alianza, que siempre simbolizaba la presencia de Dios en todo lo que fue el éxodo y todos los grandes acontecimientos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, gracias, ahí sí se me fueron el tiempo exacto y vamos entonces a reanudar el cronómetro y darle espacio para los 10 minutos de refutación
o refuerzo de Yadira. Yadira, ¿estás lista? Tú me dirás. Sí, ya casi. Prende tu micrófono. ¿No me oye? ¿Ahí? Sí, te escuchamos bien y tenemos una excelente señal. Gracias a las personas que están conectadas en este momento, un promedio de 30 personas y todas las personas que están comentando en el chat. Bueno, tú me dirás, Yadira, entonces. Muy bien. Chao. Ok, bueno, conforme a lo que aquí he expuesto y conforme a las escrituras, no cabe ya ninguna duda que las estatuas sí son ídolos. Y estamos leyendo la palabra de Dios. Bueno, y veremos que aunque la palabra idolatría no existe en el hebreo o no tiene traducción, sí existe la palabra ídolo, que es paslin, aunque otros la pronuncian como yiyulín. Estas dos significan estatua, imagen, ídolo o deidad en el hebreo, aunque en el griego es idolón, como ya lo había dicho anteriormente, que tienen el mismo significado, estatua, imagen, ídolo o deidad. ¿Por qué digo esto? Porque los católicos dicen, no, que solamente es una representación, como nos acaban aquí de decir los amigos católicos. Es una representación, lo cual están equivocados, tanto en la etimología hebrea como la griega. Ya vimos que es imagen, y estatua, imagen, ídolo o deidad. Eso es lo que significa. Ahora, vamos a leer en Isaías 63, dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso. ¿Quién quema incienso a las imágenes? Es como si bendijese a un ídolo, y lo repito, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, es como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Recordemos que las imágenes del Antiguo Testamento que Dios mandó a hacer, todo apuntaba al Señor Jesucristo. Pero cuando vio que esta representación lo convirtieron en ídolo, ¿qué hicieron? Lo convirtieron en ídolo. La representación lo convirtieron en ídolo. ¿Qué hizo eso? Encendieron la ira de Dios. Y la prueba lo vemos en Segunda de Reyes del 18 al 4. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos que la serpiente que había mandado hacer, que era representación de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Porque hasta entonces le quemaban incienso. Vemos que el quemar incienso es igual que se le queman los ídolos. ¿Quién hace eso? Se lo hacen a varias de estas. Bueno, cuando Ezequías manda quemar las imágenes, incluso, como ya lo vimos, la serpiente de bronce que Dios mandó a hacer con Moisés, en número 21:8, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo la serpiente y la puso sobre la bandera, y fue cuando alguna serpiente mordía algo, no, ya lo saben eso, ya no lo voy a seguir leyendo. Entonces fue destruida, aunque era una representación del Señor Jesucristo, era una prefigura. Cuando lo convirtieron en el ídolo, cuando le empezaron a quemar incienso, cuando le empezaron a dar culto, cuando apartaron los ojos de Dios para ponerlo en la estatua de la serpiente, Dios encendieron la ira de Dios y la mandó destruir, que hasta ahorita no hay nada de eso. También el Arca de la Alianza, como habló Guido Rojas, también el Arca de la Alianza, que era muy importante, ya que esto también apuntaba al Señor Jesucristo. Aún así Dios la eliminó. Según Jeremías 3:16 dice, y acontecerá que cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más Arca del Pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. Y lo que dice que vio, eso no estaba cuando en el Apocalipsis. Porque el pueblo empezó a rendirle ¿qué? Culto a la creación, antes que a quién, que al Creador, apartándose de Dios. El Antiguo Testamento, como ya lo vimos, era sombra de lo que había de venir. Y uno dice Pablo en Colosenses 2:17, Primera de Corintios
de 10 al 11, dice que estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Ahora, hay muchos católicos que defienden a sus estatuas, desviando el sentido de la idolatría y torciendo como siempre las escrituras, como es Colosenses 3:5. Aquí dice que todo lo que se aparta de Dios es idolatría, incluyendo las estatuas. ¿Por qué? Porque es una adoración que Dios no mandó. Pablo califica todo esto como idolatría. ¿Por qué Dios la pone en esta lista? Porque todo esto le desagrada, como ya lo hemos visto a la luz de la palabra, es idolatría y Dios la condena. Esto no se puede esconder, ya que los países más católicos son los países más pobres. ¿Por qué? Por la maldición de la idolatría. Los países que son idólatras son malditos. Y esto lo podemos ver en las escrituras. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar que no sea Dios en nuestro corazón es idolatría. Y esto lo comprobamos en Apocalipsis 2 del 4 al 5, que ya lo leímos. Pero tengo algo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Es Dios. Ya dejaron el primer amor. ¿Para qué? Para meter la idolatría. Esto ocupa el primer lugar. Y por ahí me dijo Gustavo Macha que no va a sacar nunca a esto de su corazón. Y el que debe estar en nuestro corazón es única y exclusivamente Jesucristo. Ahora, voy a poner un ejemplo, lo que es una imagen y lo que es cuando pasa una imagen a ser ídolo. Aquí tengo yo, esta es una representación de una chiapaneca. Aquí estoy en Chiapas. Si alguien viene y se quiere llevar un recuerdo de su visita de Chiapas, ya lleva esta chiapaneca. Cuando llega a su casa la va a poner en algún lugar ahí, ¿no? De adorno. Cuando alguien le pregunte, ¿qué es eso? Me recuerda un viaje que tuve a Chiapas. Esta figura representa una chiapaneca, representa su vestimenta regional, así como se vestían las chiapanecas, una representación de una chiapaneca y de Chiapas. ¿Y dónde la va a poner? En un lugar de adorno. Y no, ahí está ahí. Ahora, ¿qué representa esto? Esta es otra imagen, es otra estatua. No, representa a María, la Madre de Dios. Ok, ¿y dónde la vas a poner? No, la voy a poner en un lugar alto. Lo voy a poner en un lugar especial, porque ella es especial. Le voy a poner flores, le voy a quemar incienso. Vemos que cuando se quema incienso ya se está convirtiendo en un ídolo. Le voy a rezar, le voy a pedir intercesión, que esta imagen, voy a hacer comunión con esta imagen para que me lleve a lo espiritual. Cuando esta imagen la pongo en un lugar alto, cuando esta imagen le estoy pidiendo, le estoy rezando, le hago reverencia, le hago procesiones, le hago culto de adoración, le prendo velas, entonces esta deja de ser imagen y se convierte, ¿qué? En ídolo, una imagen no se le da culto, no se le reza, no se le pone en lugares altos, no se le hace procesiones, a diferencia de esta. Esta sigue siendo imagen, esta se convierte en ídolo. Ok, ya que vimos esto, nos vamos a seguir. Para los católicos vemos que su primer amor es María, tanto que dicen que no se puede ir a Jesús si no es por medio de ¿quién? De María, adulterando con eso las escrituras, la cual nos afirma que el único camino es Jesucristo. No hay dos caminos, eso es mentira, solo hay uno y es Jesucristo, no hay dos. La religión católica la ponen como un ídolo, ya que en el numeral 816 dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, poniendo a esta religión por encima de Jesucristo. O sea, que idolatran su religión. Y en el numeral 829 del Catecismo dice que somos santificados por medio de María, con lo cual se le da toda la gloria ¿a quién? A María, quitándosela completamente al Señor Jesucristo. Y esto no es otra cosa más que idolatría, ya que Colosenses 3:17 dice que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios
por medio de él. En la Biblia hay más de 750 oraciones y no hay ninguna registrada que vaya dirigida a alguien más que no sea Dios. Ninguno de los profetas, desde Abraham hasta Moisés, le oraron a alguien que no fuera Dios, y quienes lo hicieron fueron los que desobedecieron y se apartaron de Dios, y eso es idolatría. Así como en el caso registrado en Jeremías 44, 16 al 19, donde habla de la reina del cielo, cosa que los católicos conocen muy bien, y esto es una práctica que Dios abomina. Bueno, ya está ahí, termino. Ya no va a dar tiempo en la clase. Se te fue también, sí, el tiempo. Tenía mucho para refutar a Gustavo Macha. Mucho. Bueno, en este momento tenemos un total de 36 personas. Llegó el señor Javier Herrera Garate, bendiciones. Briel Benítez también, Antonio García, Cocinando con Grace Gamarra, también nuestra amiga y hermana evangélica desde Buenos Aires, que me sirvió ayer de moderadora, un debate que tuvimos con Rosín. Nos tiene moderado hoy. Sí. Ya llegó, bueno, aquí está Pedro Gómez y aquí también estaba Arnold Portillo también, el señor Miguel, también Domitilo García, gracias, y bueno, aquí está Arnold Portillo, que es el canal en el cual está José y Yadira, ellos hacen sus compartir, que después también lo pueden subir a esa plataforma. Ahí están, gracias entonces a todos ellos. Un saludo especialísimo de acá, las 4 personas que estamos debatiendo. Bueno, entonces vamos entonces a la última parte de refuerzo, refutación, que le correspondería al diácono José Macha. Diácono, ¿usted va a compartir pantalla o no? No, ahora no. No solamente era la primera. ¿No? Sí. Bien, listo. Entonces, sí, entramos. José, ya le apagamos el micrófono, y a Yadira, usted me dirá cuándo quiere empezar, diácono. No, por supuesto, ya empieza nomás. Gracias. Sí. Bueno, me gustaría obviamente cubrir una cosa, primero empezar por qué Cristo también fundó una iglesia, y una iglesia ya lo había explicado mucho antes, lo voy a volver a explicar para que también aquellos que no entienden por qué tenemos que tener una iglesia, por qué la iglesia de Cristo es visible. Es visible porque nuevamente hay 2 capas, hay la capa terrenal y hay la capa espiritual, como lo estaba explicando el amigo José. Ellos únicamente se concentran, se enfocan solamente en la parte espiritual. Pero cuando Jesús vino acá a la tierra, justamente con ese mismo sentido, con ese mismo propósito, Él murió por nosotros. Él tranquilamente, o sea, Dios, como se hacía en el Antiguo Testamento, tranquilamente podía haber continuado inspirando nuevos agiógrafos para poder escribir continuar escribiendo libros. Pero no fue así. Obviamente tenía que cumplirse todo con la llegada del Mesías. O sea, eso era la promesa de Dios para venir a la salvación. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Tenía que convertirse, tenía que hacerse visible. Entonces, Él dejó también una iglesia visible, no solamente espiritual. Y estamos muy claros, volviendo a recapitular un poquito lo que hablamos la última vez acerca de Pedro, donde entonces se establece una iglesia visible, y una iglesia terrenal y una iglesia celestial. La parte celestial es obviamente donde está el Padre, Jesús es la piedra angular, y obviamente tenemos la iglesia visible. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque también me es importante también mencionar lo que mencionó José hace un ratito. José dice que que nada absolutamente nada en el Antiguo Testamento demuestra de que, ¿cómo se llama? De que Dios se expresa de una manera visible. Sin embargo, si nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 19, en el versículo 11 y el 12, vamos a encontrar donde dice, es más, inclusive me voy a decir, voy a leer desde el 8, donde dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Acá viene la parte, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. O sea, estamos hablando de un objeto que no tiene nada que ver, pero Dios hacía milagros por medio de objetos, no de personas, no de Pablo. Pablo no tocaba, solamente los delantales y los pañuelos, ¿no? que él tenía. Entonces, ahí realmente comprueba más de que nuestra iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, es visible. Tenía que ser visible, porque obviamente un paño, un delantal no es espiritual. No es palabra decirlo, es un soplo, un algo espiritual. Entonces, ahí se comprueba de que sí es una iglesia visible. Ahora, Pedro tampoco permitió que se le arrodillaran al frente, pero no es porque muchas veces ustedes los he escuchado diciendo de que se arrodillaron porque no querían de que él lo elevaran a Dios. No, al contrario, Pedro no permitió que se le arrodillaran, igual que el ángel en Apocalipsis tampoco permitió que se le arrodillara como muestra de humildad, de sencillez. Esa fue la razón. No fue para que entonces dijeran, no quiero que seas idólatra conmigo. Jamás dijo eso. Eso lo dijo por sencillez, por humildad, porque él tenía que demostrar, porque si hubiera sido eso, entonces también hubiera habido muchos casos donde también inclusive mismo Jesús dijo, el primero será el último, y eso está bien claro, bien claro. Yo sé que estás en desacuerdo, Yadira, pero eso está bien, bien claro. Entonces, ahora dice, lo que es el del César, es César. Estoy de acuerdo contigo. Ahí también hubo una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús nunca dijo, sáquenme estas cosas de acá, idólatras? ¿Cuándo dijo Jesús, le dijo a los romanos, váyanse, aléjense de mí, idólatras? Como ustedes a veces nos tratan a nosotros. A veces nos dicen, nos llaman idólatras, y a veces, muchos, no ustedes dos, por supuesto, de mucho respeto, pero me refiero a muchos de ustedes donde siempre nos llaman idólatras y nos de una manera despectiva. ¿Por qué? De esa misma manera, ¿cuándo hemos visto a Jesús hablando de esa manera en referencia a un romano? Jamás lo llamó idólatra. Más lo dijo bien claramente, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. De la misma manera, separando la parte visible, la parte carnal, de la parte espiritual. Y lo que él vino a dejar, y justamente también lo que cuando le vino a decir le preguntó justamente el domingo que le preguntaba a Pilatos, pero le dice a Jesús, y le dice, ¿quién dices que soy yo? Y dice, ¿tú eres rey? Y le dice, sí. Y dice, ¿y eso tú lo dices por boca tuya o porque alguien te ha dicho? ¿Y qué le dice Pilatos? ¿Acaso soy yo judío? Porque es obvio de que él no era judío, no podía entender esas cosas. Entonces, ahora, Yadira dice, las ciudades maldecidas. Yo me pregunto, acá en Estados Unidos, ¿cuántas ciudades hay con nombres de santos? San Antonio, San Marcos, San Luis. O sea, ¿en qué parte están maldecidas? No veo eso. ¿En dónde están maldecidas esas ciudades? San Antonio, que es una de las ciudades más grandes, de más prosperidad acá en Estados Unidos. ¿En dónde está siendo maldecida? Yo no entiendo eso, ¿no? Ahora, si el mundo es espiritual de fe, también, ¿por qué Dios pidió construir el Arca de la Alianza? ¿Para qué? ¿Para qué tenía que construir el Arca de la Alianza? O sea, eso es otra cosa, eso no tiene sentido. O sea, si Dios solamente quería que todo fuera espiritual, ¿para qué construyó el Arca de la Alianza? ¿No? Entonces, y nuevamente, ¿para qué tuvo que enviar Jesús a su Hijo a salvarnos? Si solamente bastaba de que sigan escribiendo libros, nada más, ¿no? Otra cosa, los mismos judíos también creen en algo que hasta ahora lo siguen celebrando, y ellos no son idólatras. Ellos nunca se consideran idólatras. Es más, muchos de ustedes todavía continúan apoyando a la doctrina judía. Es más, por muchas razones. Pero sin embargo, ustedes, ¿por qué no mencionan acerca de la menora? ¿Qué cosa es la menora? ¿No es un candelabro? ¿Por qué se tiene que hacer? Y se da culto. Se le da culto. Se le llevan, se le prende su vela, y son 8 velas. Y empieza a partir aproximadamente del 15 de diciembre y acaba 3 días antes de la Navidad. Y eso es un candelabro que viene desde 150 años antes de Cristo, justamente desde la época de los macabeos, ¿no? ¿Y por qué? Porque viene desde la época de los macabeos, porque también se sabe que Juan también lo menciona en el capítulo 10,
¿no? Lo menciona acerca de la dedicación al templo. Ahora, Yadira también dice, habla acerca de quemar incienso. Quemar incienso es para idólatras. Vamos a ver esto. Qué raro de que también justamente los idólatras fueron y le regalaron incienso a Jesús cuando también lo vinieron a adorar. Le pusieron a ellos. ¿Ves? Entonces, o sea, ahí está claro que también, o sea, incienso ¿para qué? Obviamente, para Dios, sí, obviamente. Pero de todas maneras, o sea, únicamente estás hablando de incienso solamente por el hecho de tener incienso. ¿A quién estamos dando culto nosotros? Estamos dando culto al espiritual. Estamos dando culto a Dios. Estamos dando culto solamente a Dios. Cuando nosotros damos oración, damos veneración, quemamos incienso, y ojo, te lo digo porque también lo estoy diciendo, todos los domingos me toca a mí quemar incienso con el Padre en la misa. En la misa. En la misa se quema incienso. ¿Por qué? Porque se le da incienso a la Eucaristía, porque está Dios presente. Ahí está la otra cosa. En la misa no tenemos eso. En la misa no le damos culto a María, no. En la misa no se usa ni el catecismo, que también ustedes han dicho, que lo paren diciendo que nosotros usamos el catecismo en la misa, y eso estoy siendo escuchado, que es una gran mentira. No usa catecismo. Bueno, usamos solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los 4 evangelios. Y los 4 evangelios todos los domingos lo tiene que leer o el sacerdote o el diácono. Y solamente se enfoca en eso. Nada más. Ahora, ¿se puede sacar a María de nuestro corazón? Si la quiere sacar del corazón, está bien, como te digo nuevamente. La misa no se le da culto a María. La misa es nuestro culto número 1. ¿No? No pasamos de ahí. Yo creo que con esos 10 segundos. Y la procesión también, acordémonos que también el Arca de la Alianza también se llevó a procesión cuando se le sacaba. Dios permitió la procesión. Sí. Gracias. Gracias. Bien, bueno, entonces ahí con eso concluyó la intervención de el diácono Gustavo Macho, muy un careo ahí con imágenes y con mímica con Yadira. Quiero 5 minutos más para Macha. Okay. Después, vamos, no, ahorita toca a José. Nos vamos a penales. El último, ¿no? Los últimos serán los primeros. Vamos entonces a escuchar muy atentamente a José Rodríguez, que es la última intervención de la parte evangélica. En este momento tenemos 43 personas, cada vez están llegando más personas. Gracias a todas las personas que están acá. No olviden compartir, darle un me gusta y también es un video público que lo pueden también bajar de cualquier otra plataforma. Bien, entonces vamos con José Rodríguez, su última intervención de 10 minutos. Tú me dirás cuándo quieres empezar, José. Amén. Nada más quiero hacer un pequeño anuncio. Dale, bien pueda. En 1 hora 40 minutos, y Dios, 1 hora 10 minutos, empezamos un debate con Luis Hernández, católico, la verdadera iglesia. Así es que los invitamos al que pueda acompañarnos. Si quieres a lo último en tu... No le escuché, no se escuchó. En tu despedida final lo puedes también hacer, José, en la despedida final. Ok, está bien. Sí, bueno, yo estoy listo desde ayer. Vamos. Dale. Sí, vamos a empezar a refutar punto por punto. Primero, quiero responder lo de los querubines. Satanás siempre va a copiar lo de Dios, siempre. Los querubines no vienen de la idolatría, los querubines son desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice así. Desde el 22 dice, dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien, el mal, y ahora pues que nos alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente al huerto del Edén. Y había querubines, no son de la idolatría. Satanás siempre ha hecho una copia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 24, ya Dios estaba a los querubines para sobreguardar al hombre.
vemos que donde quiera están los querubines. También para refutar lo del licenciado Guido Rojas, con mucho respeto también, Apocalipsis 11:19, esos querubines no son terrenales, son celestiales, perdón, el arca no es terrenal, es celestial. Recordemos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Así es que queda aclarado completamente. No quiero usar la palabra refutado, pero quiero usar la palabra que está completamente aclarado. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, lo cual no me daría tiempo para decir que el arca no viene de la idolatría, el diablo, repito, el diablo siempre ha hecho una copia de lo de Dios. También el, la serpiente de bronce que fue hecha, no fue hecha con la intención de adorar, con la intención de venerar, fue porque significaba y apuntaba hacia el Señor Jesucristo, y se cumple en Juan capítulo 3, versículo 24, cuando dice el mismo Señor Jesucristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, haciendo alusión a ese pasaje de Números 21, 8, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y también todo lo que estaba, tanto el arca de la alianza como dijo mi hermana, ya no se volvió a saber más de ella lo explicó y lo leyó Jeremías capítulo 3, versículo 16 y 17 respectivamente. Así es que lo del arca y lo de los querubines está completamente aclarado. Así es que vamos con lo que dijo el gran amigo, ahora lo vi muy alterado, Gustavo Macha, necesita un cafecito, cuando menos. Es que, bueno, Dios, las cosas de Dios son invisibles, y no lo digo yo. Lo que expuso mi hermana y lo que estoy exponiendo yo, no lo estamos inventando, eso está en la palabra de Dios. Dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas de Dios, su eterno poder y su deidad y todo lo que hay, se hacen visibles por medio de su creación. Dios se hace visible por medio de su creación. Ahora quiero aclarar esto de la iglesia. Hay dos iglesias. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Siempre, al menos en el cristianismo, creemos eso. Yo personalmente lo creo porque la iglesia visible es la que todos vemos. Por ejemplo, ustedes dicen mucho, ¿verdad? La iglesia católica es la iglesia de Cristo, eso es lo que ustedes dicen, pero la iglesia de Cristo solamente Él sabe, porque solamente Dios sabe quién de verdad y quién en serio ha creído en Jesucristo y quién de verdad ha sido redimido, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia invisible. Siempre yo digo, en todas las iglesias, no importa, bautista, pentecostal, católica, lo que sea, hay dos iglesias, siempre. Hay la falsa y hay verdadera. Me refiero a los cristianos falsos y a los cristianos que son verdaderos. Porque dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice que él tenía problema con falsos hermanos, y también a los Gálatas le dijo que él tenía problemas con los falsos hermanos. Donde quiera va a haber un Judas, el Señor Jesucristo lo dijo, donde quiera va a haber cizaña. Así es que no hay una iglesia que sea completamente perfecta. Por eso es una aberración, es una herejía decir que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, o la iglesia bautista es la iglesia de Jesucristo, o pentecostal, lo que sea, porque donde quiera va a haber cizaña, donde quiera está la mala hierba. Por eso Jesucristo tenía a Judas también para enseñarnos que donde quiera va a haber cristianos falsos, o va a haber falsos cristianos. Así es que no hay una iglesia que sea perfecta. Los testigos de Jehová dicen que ellos son la verdadera organización, mormones, etcétera. Los católicos ustedes alegan mucho eso, defienden mucho que la iglesia católica, esa es una blasfemia completamente, porque tenían que ser todos los católicos perfectos. Por eso yo nunca defiendo ni a los bautistas, jamás, 70 veces jamás voy a defender a un bautista. ¿Por qué? Porque yo no puedo responder por otra persona. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 4, que cada quien llevará sus propias cargas y cada uno dará cuenta en sí del día del juicio. Y Jesucristo, insisto, Jesucristo no dejó, recordemos que está el Tanakh y el Brit Hadashah, que fue el que trajo el Señor, donde vivió el Señor Jesucristo, o lo vivió más bien el nuevo pacto que conocemos nosotros, que
que no dejó ninguna imagen, porque el tema es ídolos, imagen. A mí me tocó, a mi hermana le tocaron los ídolos, a mí me tocaron las imágenes. Y no hay una sola imagen en el Nuevo Testamento. Recordemos Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Dios, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Repito, si el Señor Jesucristo hubiese dejado alguna representación, entonces hubiera dejado algo de él. Pero vemos en Juan capítulo 8, cuando tiene el diálogo con la mujer adúltera, dice, hace en la tierra, igual que Jeremías, Dios también, hacen con su dedo solamente algo y no dejan huella de nada, porque el reino de Dios es espiritual, no es físico. Nosotros no nos dejamos llevar, ya lo dije en mi exposición, 2 Corintios 5, 7, que somos, que nosotros vivimos por fe, no por vista. Jesucristo a todo mundo le dijo, si crees, todo es posible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, mujer, tu fe te ha sanado, vete. Mujer, tu fe, tu fe, tu fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que nosotros esperamos, pero que no vemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, ya estamos creyendo a nuestra manera, igual que lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía a su modo y se hacía ídolos. Y como dijo mi hermana, y lo representó muy bien, un ídolo o una imagen sagrada es aquella que se le rinde culto. Entonces es muy diferente. Entonces, ahora viene el día de 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. Ustedes van a ver y ustedes son testigos y no lo pueden negar. Nadie no lo puede negar. Cómo se van hasta sangrando, hasta con pencas de nopal, con espinas en la cabeza y con espinas para ofrecer sacrificio. Esa es idolatría. Y los líderes católicos saben de eso, de esa idolatría. Falta poco, falta menos de un mes para que ustedes presencien eso. Y hay muchísimos videos cómo la gente se va caminando desde 100, 150, 200 metros, arrastrando y con cargas y maltratándose su piel. Eso es idolatría aquí en China, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, donde le quieran llamar. Eso es idolatría. Con mucho respeto se los digo. Entonces, lo espiritual no puede ser visible. Lo espiritual no puede ser visible. En el único sentido que se le puede llamar a la iglesia invisible es aquellos que de verdad son salvos, que de verdad son salvos, que de verdad son cristianos, que de verdad han creído, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Ustedes no saben lo que yo pienso, lo que yo siento, yo no sé lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. Yo no los puedo juzgar si ustedes están condenados o son salvos, qué sé yo, porque eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Es la única parte donde nosotros podemos hablar de una iglesia visible. De allí en fuera no se puede defender nada. ¿Qué otra cosa dijo Gustavo Macha? La otra cosa que dijo Gustavo Macha es que mi hermana dijo acerca de la idolatría. Lo que mi hermana se refirió es a que los países más católicos son los más pobres, los que han sido más maltratados por la naturaleza, por la economía, por los gobiernos, porque México es el segundo o tercer país, si no me equivoco, eso fue la estadística que vi hace 2, 3 años. México es el tercer país más violento y es un país con el 82% de catolicismo y es uno de los países más corrupción después de Irak y es uno de los países con más idolatría y es uno de los países con más brujería. Está en los primeros lugares en brujería, en corrupción y en catolicismo. Tiempo. Bien, así entonces concluimos este interesante debate. 2 tiempos de 10 minutos para cada uno. O sea, hay mucho tela que cortar. Yo creo que de pronto más adelante este Creo que tema va a haber nosotros una lo segunda volvemos a tocar. parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte. Sí. Ya tocaría de pronto en enero porque el diácono tiene unos compromisos pues en su parroquia. Pero yo creo que este dúo que hemos hecho, bueno, no sé cómo, yo le he puesto el dúo dinamita,
sin el Yo permiso. yo le puse el lío dinámico, pero es igual. Yo le dije, no, le dije a Yaira, no dinámico y no dinamita. No sé cómo ustedes dos, ustedes son el dúo dinámico, ustedes dos, ¿sí? No, ustedes. Yo me confundí, yo puse dinámico cuando me dice, no es dinámico, es dinamita. No, se moría de risa. Digo, sí, es dinamita. Sí, no, eso es por pero dije, pero sí, quedan los dos. Que no se va a enojar el diácono, que es muy serio. Y dije, que de pronto se va a enojar, pero no. Gracias. No es serio, pero él debe ser alegre, el corazón debe ser alegre. No, por supuesto, no, más bien, como digo, para mí un gusto, pero ustedes saben, ya esta semana ya empieza Adviento para nosotros, y aquí hasta inclusive hasta la segunda semana de enero ya no voy a poder hacer nada. Empiezo mañana, también paso mañana a predicar y hacer otras cosas, ya más involucrado. Entonces, y aquí en Chicago empieza el viento. Y la nieve. La nieve, sí. ¿Cómo está la temperatura allá? Está frío. Sí. Está frío ya. Yo viví mucho tiempo. Sí, pero está bien. Ya estamos acostumbrados al frío. Qué bueno. Sí. No, qué gustazo y qué una bendición otra vez compartir tercer debate, diálogo con ustedes. Y es una bendición para mí estar otra vez con ustedes, de verdad. Yo personalmente se los agradezco muchísimo por compartir, porque se hace con mucho respeto, aunque cada quien defiende su fe. Ahora sí vi a Gustavo como que... de eso también quería... Y eso es bueno, Pedirle disculpas. Más aguerrido. Bueno, no tanto aguerrido, lo que pasa es que estaba preocupado por el tiempo, yo no sabía, y había escrito tantos puntos, así como ustedes también se quedaron sin puntos, y yo estaba pues tratando de cubrirlo. Gustavo, anoté hoja y media, mira, para recordarte. Ya me imagino. Y no dio tiempo. Pero va a quedar para la segunda parte. Eso sí, con mucho gusto. Pero en verdad, ustedes, muy queridos ustedes. No, igualmente, de verdad que con mucho respeto y cada quien defendiendo su postura, y después de esto, como siempre digo, después de esto, volvemos a lo mismo. Por mi parte, yo nunca comento en los debates, jamás. Ya se terminó el debate, se acabó, ya. Ya se voy a comentar. Bueno, tuvimos 41 personas en este momento conectadas. Gracias, fue subiendo la audiencia. Gracias a todas las personas que en este momento, Javier Herrera, Cocinando con Greg Gamarra, Pedro Gómez también, Andrea Vélez, Liliana Ibarra, creo que ya mi hermanita Liliana Ibarra. Sí. Ahora sí. Por ahí hago un anuncio extraoficial. Parece que por ahí vamos a hacer un dúo con la hermana Liliana Ibarra en debate. Así que yo creo que también será ya para Año Nuevo, ¿no? Para el próximo año. Pero por ahí ya estamos en eso. Si Dios lo permite. Sí, yo quiero anunciar que tenemos un debate con Luis Hernández, otro católico de mucho respeto, lo cual como tal hay que tratarlo dentro de una hora, si Dios lo permite. Antes de la hora ya estamos. Entonces, para que los que nos quieran acompañar en el canal de Arnold Portillo, Big Strong. Bueno, voy a dar primero un saludo final a las personas que están acá y después vamos a tener un minuto para despedirnos. Andrea Vélez también, a Miguel, Javier Herrera Gárate, por acá también estaba nuestra amiga y hermana evangélica también, Grace Gamarra también, y Ross Ingles también, Mano Martín. Evangélica también, Clemente Alejo, bueno, Sar Castico, Diego, Lo que pienso busco agradar, Andrea Vélez, bueno, Manuel Díaz, bueno, bendiciones a todos ellos, todos hicieron unos buenos comentarios con respeto, Gloria Álamo, Ivancho Alvarado, Domitilo García, y bueno, todos ellos, gracias por estar acá. El próximo debate que va a ser el año que viene, entonces ya lo haríamos en el canal de ustedes o en el canal de Fe y Razón, cualquiera de esos nos vamos turnando y esta vez empezarán ustedes y vamos a mirar a ver qué tema entonces tocaríamos. Bueno, entonces vamos a tener entonces ya un minuto de despedida y empezamos por las mujeres. Adelante, Yadira. Muy bien, muchísimas gracias, Guido, muchísimas gracias, Gustavo Macha, también a José Rodríguez, por la invitación a este debate, ¿verdad? Ya como que estoy agarrando ya un poquito de se puede decir, de
ya no me pongo tan nerviosa, ¿verdad? Ya es el creo cuarto, no quinto, y el tercero con ustedes, así que muchísimas gracias por esto, ¿verdad? La gloria, la honra, la alabanza, la adoración, todo para el Señor Jesucristo, que es el que permite, el que nos pone, ¿verdad? No por nosotros, sino por obra de Él. Así que me agrada mucho contar con la amistad de ustedes tres, ¿verdad? Y que sigamos haciendo en esta línea de respeto, en esta línea no a lo personal, sino lo que es pues nuestra fe, defendiendo nuestra creencia. Así que me da mucho gusto y vamos a seguir adelante. Amén. Gracias. Hay un saludo para el hermano Martín, por ahí que no lo mencionó, que ahí nos está apoyando, el hermano Arnold Portillo, el hermano Barragán también, ahí el grupo ahí de los chats que están ahí en apoyo. Bien, sí. Sí, a ellos ya los habíamos saludado inicialmente, gracias a todos. Sigue entonces el diácono Gustavo Macha para que por favor también se despida. Ay, perdón, nada más tantito. Pedirle una disculpa así públicamente que le hice ahí algunas ceñitas, perdón, pero es que no, para nada, más bien lo mantuvimos bien ameno, que es lo interesante. La gente se dio cuenta también y me estuvo muy bueno, porque entonces sí hay estamos al tanto de lo que estamos hablando y estaba bueno. Claro, se está poniendo atención de lo que está diciendo. Sí, no te preocupes, pero de todas maneras quisiera agradecerles nuevamente a ustedes de todo corazón. Ustedes son grandísimas personas. Hay mucha gente que también conozco, con los que converso de vez en cuando. Ahí también anoche estaba esperando que, como dijiste, el amigo Martín, lo estaba esperando de corazón que también nos diera unas cátedras, como dice él, unas enseñanzas, pero pues bueno, por X motivos no se presentó. De todas maneras, ojalá algún día se presente, ¿no? En el show, en el programa de ustedes, ¿no? De todas maneras, nuevamente, con todo el corazón, ¿no? Pueden contar conmigo. En mi canal recién vamos a ver cómo lo vamos a hacer pronto, muy pronto. Vamos a estar hablando de muchas cosas, doctrinales y otras cosas, así que ustedes también, por supuesto, tienen ahí un lugarcito ahí también, cuando ustedes quieran, ¿no? Así que ya sabe, el hermano Guido sabe que también lo va a tener ahí, así que... Claro. De hecho, pues, los debates los que hemos hecho también los puede subir, diácono, no pasa nada, sí. Los que hemos hecho. Pero sí sería bueno, porque en verdad sí, estamos sembrando algo muy bonito, algo que la gente está viendo, que es eso de cómo nos podemos llevar muy bien, sin tener que estar fuera de los insultos y todo eso, y eso es lo bonito. El Espíritu Santo está presente. No el alfalogismo garrotero. Sí, claro, todo lo contrario. José Rodríguez se despedía, y el anuncio que ibas a hacer de ese debate, ¿qué tema? ¿No lo has dicho? ¿Y en dónde va a ser? La iglesia verdadera es con el otro gran católico, y Luis Hernández. Mi salud para él también. Vamos a debatir y lo vamos a hacer como ahora lo hicimos, con mucho respeto, defendiendo cada quien su fe. Y bueno, gracias a Gustavo, licenciado Guido Rojas, dos grandes seres humanos, la mera verdad. Y no, si han fijado en los comentarios, digo, el catolicismo tiene pocas personas y uno de ellos es Gustavo y el teólogo Guido Rojas. Así es que esto no soy hipócrita, no soy adulador. Así es que bendiciones, un gustazo estar con ustedes, con mi hermana, que siempre está ahí también, y que al rato vamos a estar también con este debate. Y pues gracias al hermano Arnold Portillo, que también siempre está ahí. Al rato vamos a volver a nuestro canal. Así es que bendiciones a todos, a los que nos acompañaron, estén de acuerdo o no estén, Dios los bendiga a todos, y que la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo y para nuestro Dios, que es el único que la merece. Amén. Gracias. Bueno, entonces con eso ya concluimos este interesante debate. Espero que les haya gustado, y será entonces en otra próxima ocasión en que podamos otras reunirnos los cuatro para seguir dialogando estos temas de acuerdo a nuestras propias posiciones. Bendiciones para todos los católicos y evangélicos que estuvieron aquí.